Otro concepto importante a tomar en cuenta es que cuando nosotros hablamos de interacción, es que el cerebro necesita siempre estar informado de qué es lo que está pasando en el medio externo. Señoras y señores, el cerebro solo tiene 5 formas de entrada de información y son los 5 sentidos. Y la mejor forma de informar al cerebro es estimulándolos a través de esos 5 sentidos. Y obviamente el juego es la mejor forma de estímulo multisensorial. Claro, no es jugar por jugar, porque hay que obviamente también tener estrategias para este tipo de estimulaciones. Y obviamente es importante saber los procesos de neurodesarrollo, porque nosotros no podemos hacer escuchar a un feto de 5 meses o 4 meses música clásica, porque su vía auditiva no es funcional. Así es que tampoco no nos vayamos al otro extremo de estimular cuando no sabemos los procesos de neurodesarrollo. Por eso es importante, casualmente, yo creo, esta reunión, ser tomada en cuenta por los docentes, que el neurodesarrollo es básico dentro de la carrera educativa, conocer ello y este tipo de propiedades, porque nos van a dar herramientas para poder mejorar, en este caso, nuestros lazos y nuestras proyecciones, en este caso, de trabajo. ¿Qué pasa con los adolescentes? Los adolescentes cambian muchísimo. Ya estarán viendo ustedes algunas de las características interesantes de los adolescentes, ¿verdad? Las que están acá. Esta característica es debido a que su cerebro de los adolescentes todavía no ha terminado de desarrollar. ¡Ah, qué fuerte! Porque les dije que había un concepto importante a tomar en cuenta en la adolescencia, es la mielinización. La mielina, que es la capa que ayuda a que el cerebro esté completamente desarrollado, es la última en formarse, y fíjense qué interesante, es que se forma, es la última capa en formarse y se forma de atrás hacia adelante. En los primeros años se van formando, a medida que va haciéndose y va creciendo en la adolescencia, y termina de mielinizarse al final esta zona. Esta zona se llama el lóbulo frontal, es la corteza prefrontal. Es la zona donde realmente es la zona que nos hace más humanos. Es la zona para muchos autores de la personalidad. Es la zona donde está el control de la ética. Es la zona donde está el control, fíjense, de los pensamientos, de las formas, de la cultura. Mientras eso no esté terminado de construir, no podemos hablar entonces de una persona completa. A veces me tildan de fuerte cuando digo, pues, el adolescente tiene el cerebro incompleto, por eso hay que ayudarlo. ¿Qué necesita? Necesitan esas primeras características que puse hace un momento. Necesitan líderes, necesitan una persona que le diga qué debe hacer, porque ese adolescente todos los días va, en este caso, aprendiendo como todos, va experimentando como todos, equivocándose. Por eso, en un momento el adolescente tiende, casualmente, a no entenderse a sí mismo y autoinculparse como el todopoderoso, el que lo resuelve todo. Y eso va a ocurrir, y ocurre en los colegios. Ya saben cómo enfrentarse a un adolescente. Primero entenderlo. No están hablando de una persona completa. Todavía le falta, entonces ayudemos a que esos mecanismos terminen de desarrollar. Es triste
hablar de estas cosas, pero es necesario. Por eso que temas de violencia, de bullying y todos estos, cuyos sistemas de control están a nivel del lóbulo frontal, los vamos a encontrar, pues. La mejor forma, obviamente, es socializarlo. Una de las formas de terapia que tenía más éxito a nivel de las neurociencias es la empatía. Yo creo que la empatía debería ser una característica del sector de educación de todo el mundo. ¿Qué más pasa en este caso en los adolescentes? Pues hay debacles de cambios hormonales que van a ser diferentes en un cerebro masculino versus un cerebro femenino. El cerebro masculino, si bien llega un poco más tarde a la adolescencia, el cerebro femenino es cíclico y conlleva también a cambios comportamentales cíclicos. Y eso conlleva obviamente a comportamientos diferentes. Muchas veces me preguntan qué hay de cierto entre las diferencias entre el cerebro masculino y femenino. Eso se da desde el nacimiento, porque son dos cerebros diferentes. El cerebro del niño y de la niña tienen, si bien una estructura anatómica similar, la forma como responden ante los estímulos son diferentes. La forma como responden ante problemas son de manera diferente, pero ambos son exitosos. Los mapas mentales, los mapas cognitivos de los cuales hablan los psicólogos son diferentes, pero son exitosos. Entonces, evaluar a niños y niñas, los que trabajan en primera infancia, un error. No se pueden evaluar a niños y niñas de 3 años de manera transversal, porque las niñas que tienen un desarrollo más rápido, cerebralmente hablando, obviamente sacarán notas más altas. La forma de evaluar tiene que ser de poblaciones diferentes por género. Los varones entre ellos y las niñas entre ellas. Y cualquier diferencia no va a ser significativa porque no sería la forma de evaluar uniendo ambas poblaciones. Y eso sucede. En el caso de los adolescentes va a ser igual. Pero la gran ventaja de la adolescencia es que hay un factor importante que es el de socialización. El tema de socialización hace una serie de cambios y modificaciones. Cuando les dije y directamente entré en un lóbulo frontal, que vendría a ser esta parte, es porque cada uno de los lóbulos realmente tiene unas características interesantes que yo creo que es importante que los educadores deban entender. El lóbulo frontal, ahí tienen todo lo que conoce: pensamiento, planeamiento, ejecución, juicio, creatividad, etc. El lóbulo parietal, fíjense, es un lóbulo en el cual mucha gente trabaja tan solo cuando trabaja en vías sensoriales, está trabajando realmente con ese lóbulo. Quienes trabajan con música, sonidos, etcétera, etcétera, están trabajando con el lóbulo temporal. Quienes trabajan con figuras, luces, etcétera, están trabajando con el lóbulo visual. Y cuando están trabajando con emociones, empatías y todo, están trabajando con los núcleos profundos que estarían por acá adentro. Uno de los centros importantes de esta zona es el hipocampo, que tiene mucho que ver en la memoria, y la amígdala, que tiene mucho que ver con las emociones. La forma de entender el cerebro no es que solo esas cortezas trabajan por separado. Señoras y señores, la forma de entender el cerebro es que todo esto está funcionando por todo sitio. Lo asemejo más o menos: si se prendieran luces por diferentes zonas, esto parecería un árbol de Navidad, que está funcionando todo y muchas cosas a la vez. Esto es netamente pedagógico para entender cuáles son las propiedades por lóbulos. Pero la forma integral de entender es de manera dinámica, como lo dije hace un momento. Cuando las hormonas entran en acción,
hay un cambio comportamental. Pero quienes entran con esos cambios previamente van a ser siempre las mujeres, porque llega a esta edad, a edades más tempranas. El varón se demora 2 o 3 años más, pero va a llegar. Obviamente va a ser también un debacle diferente y un comportamiento diferente. Esto conlleva a que ese cerebro se esté adaptando a estos cambios endocrinos. Y claro, esto lo he puesto Ana Lucía adrede, por si acaso. Eso es típico del cerebro femenino, este tipo de cosas. Pero en la adolescencia también se presentan una serie de comunicaciones que a la larga no nos damos cuenta. Se dan a través de unas sustancias llamadas feromonas y que realmente se creía que el ser humano lo había perdido hace mucho tiempo por temas evolutivos. Se hicieron estudios muy interesantes en Europa donde vamos a ver que en el caso de los mamíferos es muy normal, fíjense a dónde voy a llegar, es muy normal que los mamíferos, lobos marinos o camélidos, etcétera, etcétera, tengan dentro del año tengan una época solamente de apareamiento, de tal manera que también cuando hay nacimientos en conjunto, de tal manera que pueda llevarse a una sobrevivencia de la especie. Eso en el ser humano se creía que había terminado y que había desaparecido, porque ese tipo de comportamientos es por comunicación, por unas sustancias que van de animal a animal, en este caso se llaman feromonas. Un trabajo interesante que se hizo en las universidades y colegios de secundaria de Europa, en muchas de ellas, donde las mujeres viven en lo que llamamos nosotros colegios mayores. Son residencias universitarias, son exclusivo de mujeres, exclusivo de varones, y también hay mixtos. En el caso de residencias universitarias de mujeres, donde solo vivían mujeres, se les hizo una pregunta, fíjense qué sencilla la investigación, pero trascendental. Se les preguntó qué día comienza su ciclo menstrual. Y resulta que esa pregunta se hizo al inicio del año y la misma pregunta se hizo al final del año. Como todas vivían en la residencia universitaria, el resultado fue el siguiente. Al inicio del año, las mujeres tenían en diferentes fechas el ciclo menstrual. Y al terminar el año, las mujeres prácticamente estaban en unas fechas, alrededor de unas fechas, en las cuales prácticamente habían cambiado ese comportamiento endocrino. Eso conlleva a que existe realmente todavía ese proceso de feromonas en el caso de los seres humanos, que es lo que prima en este caso en los mamíferos, donde de un momento a otro todos copulan con la finalidad de preservar la población de la especie. Entonces a eso llevaría casualmente este tipo de resultados.